Vale, pues esto ya son apuntes sobre el segundo Heidegger, o el Heidegger del giro, ¿no? De la Kehre, K-E-H-R-E. Y por introducirlo así brevemente, pero no voy a hablar de estas páginas de apuntes, voy a saltarme a la diferencia óntico-ontológica, porque me parece todo esto como muy complicado. Entonces, por introducirlo simplemente, pues decir que este segundo Heidegger se diferencia del primero, del Heidegger de ser y tiempo, porque renuncia a un supuesto que se mantenía en ser y tiempo, que básicamente es como un supuesto relativo al Dasein, como de que se le daba mucha importancia al Dasein, como de alguna manera también se hacía en la filosofía kantiana, ¿no? Como que el sujeto trascendental era el que constituía al objeto. Y Heidegger pues se quiere alejar un poco de esta concepción que puede entenderse que seguía estando presente también en ser y tiempo, ¿no? Con todas las cosas estas de lo existenciario, del Dasein, tal. Entonces renuncia a este foco subjetivo en pos de hablar de el ser, ¿no? En lugar de esta relación entre Dasein y ser sería análoga a la relación entre sujeto y objeto. Entonces aquí Heidegger pues empieza a hablar más bien del ser. Vale, y por mencionar aquí pues se dice que el ser siempre aparece como ente. Y esto implica que en tanto que hay muchos entes, pues el ser nunca se manifiesta como idéntico a sí mismo, porque siempre se manifiesta como un ente distinto, determinado, o como el mismo ente, ¿no? Que permanece. Pero el ser se manifiesta siempre como diferente a sí mismo, diferente al ser. Se manifiesta en su particularidad específica, en este ente específico, y este ente, y este, y este, y este, y este. Pero nunca se manifiesta el ser como algo esencial, como algo que dice, vale, eso es el ser, ¿no? Eso es el ser que es idéntico a sí mismo, ¿no? Como puedes decir que este rotulador, iba a decir bolígrafo, no, bolígrafo no, como puedes decir que este rotulador es idéntico a sí mismo, ¿no? Porque permanece en el tiempo, tal, pues se individúa, ¿no? Pues digamos que el ser, una de las condiciones para que se individúe es precisamente su heterogeneidad respecto a sí mismo, en contraposición a la individuación de los entes, ¿se entiende? Que requieren cierta ortodoxia, ¿no? Como ortodoxia, ¿no? Homogeneidad, eso. Vale, entonces, eso, tal, no sé qué. Entonces... Sí, ya está. Ya lo que quiero hablar aquí principalmente sobre la diferencia óntico-ontológica. Óntico-ontológica. Entonces, ¿qué es la diferencia óntico-ontológica? Pues esto no lo tengo apuntado, pero por hacer casi como una definición clara, es que la diferencia óntico-ontológica es que lo óntico es diferente a lo ontológico. Por eso se llama así. Diferencia óntico-ontológica. O sea, se escribe así como guión, ¿no? Diferencia óntico-ontológica. Vale, ¿qué es lo óntico? Pues lo óntico es la dimensión de lo ente, del mundo del ente determinado, sí, del ente, del objeto, ¿no? De lo que creo que ahora pasará a llamarse existencias. Sí, de las cosas determinadas, de los individuos, en definitiva de lo manifiesto, ¿no? Y sin embargo, lo ontológico
sería más bien esta dimensión del ser. Vale. Entonces, no es lo mismo el ser que el ente. Si bien es verdad que el ser siempre se manifiesta como ente, pero el hecho de que el ser se presente como ente siempre no significa que el ente sea ser. Esa es la diferencia ontoontológica. Y esto es una crítica a la tradición presentista, que esto lo veremos en el próximo vídeo. Básicamente esto, como de una especie de recuerdo, que también lo menciona Heidegger, el recuerdo del ser. Es decir, aquí Heidegger proclama, de alguna manera, que tenemos que recordar que por mucho que siempre el ser se presente, es decir, que en nuestro presente, en nuestra presencia, en nuestro campo de presencia inmanente, ¿no?, en el que experimentamos, en el que existimos, por mucho que ahí siempre el ser se nos presente como ente, tenemos que recordar que todo lo ente es distinto al ser. El ser es otra cosa, siempre. El ser siempre es otra cosa. Tenemos que recordar eso. ¿Y por qué hay que recordarlo? Porque si no lo recuerda, a todas luces, el ser es ente. Porque lo único que hay es ente. Entonces hay que recordar que no solo hay ente. Porque si no lo recuerdas tú, si no lo traes tú a presencia en tu alforja, ¿no? Si tú no traes ese pensamiento, ese modo, esa apertura, si tú no traes eso al presente, el presente por sí lo que te va a decir es que las cosas que son las cosas que hay, ¿no? Pero tú tienes que recordar, tienes que añadir al presente esa idea. La idea de que el ser siempre se escapa. El ser siempre es distinto a sí mismo. Siempre que tú digas eso es el ser, en el mero hecho de haberlo señalado ya no es el ser. Vale, eso como una introducción, ¿no? Entonces ahora voy a leer lo que hay por aquí escrito. Habíamos dicho ya, bueno, no, creo que al final no subí ese vídeo, que el ser y la nada se copertenecen. Hay una relación que se puede ver en el texto, que es metafísica, que recomiendo verlo, leerlo junto con la visualización de algún vídeo o alguna clase en la que expliquen ese texto, o algún manual, seguro que lo hay, porque a mí por lo menos me parece muy complicado y cuando te lo explican es maravilloso. Entonces, para entender de qué manera la nada y el ser se copertenecen, por eso me remito a qué metafísica de Heidegger. Entonces, bueno, partiendo de que la nada y el ser se copertenecen, pues llegamos a que la nada del ser, es decir, la nada que pertenece al ser, implica la ausencia de fundamento del ser, la facticidad del ser, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué significa esto? Que nunca se puede satisfacer de manera definitiva la pregunta por el ser. Siempre que nos preguntemos, en tanto que Dasein que somos, nuestra existencia es la pregunta por el ser, ¿por qué ser y no más bien la nada? Siempre que nos hagamos esta pregunta, va a tener una respuesta distinta. Pero esa respuesta nunca va a ser definitiva, porque conforme vaya avanzando la sociedad humana, por ejemplo, y haya un cambio de época, la respuesta que se le va a dar, o en distintas culturas también, incluso simultánea en la misma época, la respuesta que se le da a la pregunta por el ser es distinta. Y ninguna de ellas es más veraz de por sí, en principio, a priori, que otra, porque ninguna penetra más hondamente en el ser. Intuyo que algunas respuestas pueden ser más propias o más impropias, pero bueno, eso no viene al caso. ¿Por qué
ninguna respuesta agota la pregunta por el ser? Pues porque la pregunta por el ser tiene sentido por sí misma. No necesita ser respondida para tener sentido manifiesto. Vale. Mira, aquí por ejemplo tengo una frase que dice que el ser es venir a presencia del ente. ¿Por qué me gusta? Lo voy a reseñar aquí. Porque quiero como... O sea, porque me ha llamado la atención, pues porque aquí ya haciendo preguntas retóricas, ¿no? Pues me llama la atención porque el caracterizar al ser como el venir a presencia del ente indica, señala esta dimensión heterogénea del ser. Es decir, una vez que el ente ha venido a presencia, una vez que el ente está presente, no es ser, es ente. El ser es el venir a presencia, ese movimiento previo, si se quiere, a la presencia. Por eso se le relaciona con la verdad como aletheia, como desocultamiento. Pero no porque tú desocultes y ahí debajo esté el ser. Porque en el momento en que tú desocultas y miras debajo, si ahí había un ser, por el mero hecho de que lo estés mirando ya no hay ser. Porque el ser nunca va a estar ahí. El ser nunca va a estar presente. Sin embargo, se entiende el ser como, o la verdad, como aletheia, porque en ese movimiento, en esa dilatación, en esa intención que tú sabes que el ser está ahí abajo, entonces hace un movimiento para... Qué raro me ha salido eso. Hace un movimiento para llegar al ser. Eso te acerca a la naturaleza del ser, porque es algo dinámico, no es algo presente. Tú estás desocultando, buscando algo. Estás desocultando porque no está presente el ser. Entonces desocultas para hacer presente. Desocultas para que venga a presencia. Y en esa intención de hacer que venga a presencia es cuando estás relacionándote con el ser. En el momento en que ya has desocultado, ya no hay verdad ahí. Vale, aquí como se hace referencia a esto, a lo de el sentido epocal, que ya lo he mencionado un poco así por encima. El ser no puede aparecer como ente. Su descubrimiento presente es simultáneo a su encubrimiento presente. Es decir, el ser se descubre como presente, se descubre. Joder, es que claro, esto ya... Si el ser se descubre en presencia, se destapa a sí mismo en presencia, pero justamente cuando se destapa y se convierte en presente, en ente presente, se está ocultando por ese mismo motivo como ser no presente. Estos son juegos de palabras que es más complicado pensarlo que decirlo, ¿sabes? Entonces aquí, el ser en la dimensión óntica, en la dimensión de lo ente, en la dimensión presente, está como ausente. Y esto está muy bien porque introduce el concepto de ausencia. Y es un concepto bastante interesante. El ser es pensable, pero no presentable. Presentable en el sentido de no se puede hacer presente el ser, no se puede entificar, no se puede empuñar de alguna manera, ¿no? El ser, de alguna manera. El ser es sin fundamento, el ser acontece. La ausencia de fundamento abre la posibilidad de ser. El ser es posibilidad, y si estuviese fundamentado, no sería posibilidad pura. Entonces la ausencia de fundamento abre la pura posibilidad del ser. Si algo tiene fundamento, algo tiene tope. Tiene límite.
comprender que existo, bueno, es esto, ¿no? El ser fundamenta lo ente, sin ser este ente alguno. Tengo que fundamenta entre comillas, porque, no sé, porque por esto justo, porque es un fundamento, pero es un fundamento que se desobra a sí mismo. Es decir, no es un fundamento en el sentido clásico, ¿no? O ingenuo, en el mejor de los sentidos posibles, lo de ingenuo, sino que es un fundamento infundamentado, ¿no? Es como esta cosa así y tal. No es que sea un fundamento infundamentado, sino que es un fundamento que se está infundamentando continuamente. En tanto que fundamenta, se está infundamentando a sí mismo, pero no es que esté infundamentado ya. El ser se desobra. Pero bueno, esto es que es como mucha cosa, muy difícil. Y aquí ya hay puro juego de palabras. Llegada significa cubrirse dentro del desencubrimiento. Bueno, aquí ya se llega como esta especie de quiasmo, ¿no? Que es una cosa que me gusta muchísimo. En el que, en tanto que el ser es heterogéneo, se empiezan a señalar como pues lo que es la diferencia ontontológica, a fin de cuentas, una diferencia, es decir, algo que fundamenta un quiasmo, una especie de hiato, un cisma de algún tipo. Y se empieza a tratar aquí sobre el sobrevenir desencubridor y sobre la llegada que encubre. Son dos dimensiones, ¿no? Sí, aquí se le llama intercisión, fisura, diferencia. Y es como un núcleo que está en contra del pensamiento de la identidad. Y luego pues fundamentará la filosofía de la diferencia francesa y tal. Entonces básicamente es coger esta idea de que el ser siempre viene a presencia como ente. Pero en el momento en el que el ente viene a presencia, el ser se va de la presencia. Es como esta especie de doble dimensión que coexiste. Entonces, por una parte está la sobrevenida desencubridora y por otra parte está la llegada que encubre. A fin de cuentas son antónimos, ¿no? Sobrevenida. Claro, sobrevenida, no sé. ¿Qué significa exactamente sobrevenida, sabes? Porque no creo que sea al contrario de llegada. Bueno. Yo como lo entiendo y como buenamente lo puedo explicar es así. Que por una parte sobreviene el ser desencubriéndose como ente, sobreviene a presencia, descubriéndose como ente y justamente en tanto que se descubre como ente, en tanto que llega a presencia como ente, el ser se encubre. Es decir, el ser llega y se va. El ser se descubre como ente y se encubre como ser. Esta es la heterogeneidad del ser, la diferencia óntico-ontológica. Entonces, este desencubrimiento, que es ocultamiento al mismo tiempo, el desencubrimiento del ser como ente, que es a su vez el encubrimiento de ser como ser, se muestran como diferentes, bueno, gracias a lo mismo, nada, ¿no? Es que es demasiado, de verdad, yo no tengo nivel como para improvisar sobre esto.
Entonces podemos decir, a fin de cuentas, que el ser es, por una parte, ente, es decir, en tanto que se nos presenta el ser es ente, el ser es ente, es decir, una presencia sida, y al mismo tiempo el ser, además de ente, es el ser en sentido estricto, que el ser que siempre se encubre, que cuanto más se desencubre y aporta el ente, más se encubre. Por una parte el ser es presencia sida, y por otra parte el ser es acontecimiento de estar siendo. Pero un acontecimiento no nominal. Bueno, es que de verdad esto es demasiado tarde, estoy demasiado cansado. Ya lo siento. Entonces, la última idea así interesante. Bueno, antes de eso tengo por aquí, ¿ves? El ser es una diferencia. Es un nombre y es un verbo. En el sentido de que es un ente, es algo nominable, es algo presente que ha sido. Cuando yo tengo esto aquí, es porque esto ya ha sido. Lo tengo aquí. Y también el ser, además de ente, sido, es un verbo, es un estar siendo ente. Coexisten esas dos cosas. Entonces, esa especie de coexistencia, de seno que se abre, de diferencia que abre, es justamente el claro en el que habita el Dasein, el Lichtung, la lucidez. Y ya por aquí va bien.